Para los exploradores de principios del siglo XX, la máxima proeza era la conquista de los polos terrestres, esos lugares inhóspitos cubiertos de hielo donde la vida resulta casi imposible, se convirtieron en el escenario de competencia entre decenas de hombres que querían pasar a la historia como sus conquistadores. La mayoría no solo no pudo lograrlo, sino que murió en el intento. Para los europeos, la idea de un paso navegable que supusiera una fantástica ruta comercial entre Europa y los Estados Unidos era un motivo más que suficiente para arriesgarse a salir en busca del Polo Norte. En 1910, un noruego de 39 años llamado Roald Amundsen estaba más que preparado para ser el primer hombre en pisar ese territorio. Amundsen había acumulado toda la experiencia necesaria para tener éxito. Desde muy joven, había sometido su cuerpo a las más bajas temperaturas. Se había ejercitado subiendo y bajando las montañas de Noruega. A los 20 años, se embarcó en un buque de cazadores de focas para continuar su aprendizaje como marinero. Hizo parte de varias expediciones en busca del Polo Norte y convivió con los inuits, que son poblaciones que han soportado la vida en el Ártico durante miles de años y tienen una gran experiencia en cuanto a resistencia física en un medio tan hostil como el polo. Todo estaba listo. Amundsen estaba convencido de que sería el primer hombre en poner un pie en el extremo norte del planeta cuando le llegó la noticia de que un norteamericano, un tal Robert Peary, ya se le había adelantado. Con mucha desilusión, Amundsen no hizo otra cosa que refugiarse en el silencio. Después de que la noticia de la conquista del Polo Norte por parte de un estadounidense le había dado la vuelta al mundo, Robert Falcon Scott, un oficial de la Marina Británica, anunció su partida en busca del Polo Sur. Hasta 1910, nunca en la historia de la exploración se había estado tan seguro de que una expedición alcanzaría su objetivo. El capitán Scott disponía del material más moderno, gran parte de sus hombres tenían experiencia polar y las 4/5 partes del itinerario ya habían sido exploradas antes por su compatriota Ernest Shackleton. El 12 de junio de aquel año, cuando Scott pensaba que era el único expedicionario que se dirigía hacia el Polo Sur, recibió un extraño telegrama en el que se leía lo siguiente: «Me permito informarle que también voy en camino hacia la Antártida». El misterioso telegrama procedía de Roald Amundsen. Luego de la enorme desilusión que le provocó el hecho de sentir que ya no podría cumplir la tarea para la cual se había preparado toda su vida, Amundsen, en el más absoluto de los silencios, sin informar ni a sus compañeros, ni a sus patrocinadores, ni a su propio gobierno, decidió cambiar el rumbo de su primera expedición y salir con sus hombres, sus perros polares y su férrea convicción directo al Polo Sur. La noticia de que un noruego, un tal Amundsen, iba siguiéndole los pasos al capitán Scott dio inicio a una carrera entre dos equipos que se convertiría en uno de los episodios más dramáticos de la historia de la exploración. Las dos expediciones tomaron rutas muy diferentes hacia el polo. Amundsen eligió la plataforma de hielo de Ross en la Bahía de las Ballenas, mientras que Scott decidió ubicarse en el estrecho de McMurdo, un área muy buena para la investigación científica, pero ubicada a unos 100 kilómetros más lejos del Polo Sur que el campamento de Amundsen. A esta primera diferencia de posicionamiento, en la que el noruego ya había ganado 100 kilómetros de ventaja, se sumaron otras que fueron definiendo poco a poco el destino de ambos exploradores. El transporte fue una gran diferencia entre las dos partes. Scott usó perros de trineo, ponis e incluso algunos tractores motorizados. Esto fue un gravísimo error, pues en medio del hielo, las máquinas se averiaron rápidamente y los ponis de Manchuria no resistieron las bajas temperaturas. Se dice que Scott fue advertido por Fridtjof Nansen sobre el uso de perros polares. Nansen le dijo que al polo se tenía que llevar perros polares y como argumento le dio una sencilla razón. Los ponis sudan por la piel, se van a congelar y se van a morir. Al polo hay que llevar sí o sí perros polares, porque los perros sudan por la lengua. Además, su pelaje y grasa corporal los hace mucho más resistentes al enemigo al que te enfrentarás, el frío. Pero Scott, por necedad y bastante orgullo, no le hizo mucho caso. Cuando todos los ponis habían muerto,
El equipo de Scott se vio obligado a pasar gran parte del viaje arrastrando sus propios trineos. Por el contrario, Amundsen, quien había tomado muy seriamente los consejos de su compatriota Fridtjof Nansen, sabía que únicamente era posible llegar al Polo Sur con éxito si se empleaban perros esquimales. Debido a su menor peso, estos pueden pasar mejor sobre los puentes de nieve formados sobre las grietas en el hielo, y si el puente se hunde y el perro se cae, no ocurre ninguna desgracia, puesto que basta con agarrarlo de la nuca y ya está otra vez en hielo firme. Además, el perro puede ser alimentado con carne de perro. Por ejemplo, según se avanzaba, los noruegos iban sacrificando a los perros menos buenos y usaban su carne como alimento para los demás. Recibir carne fresca de vez en cuando fue lo que hizo que los perros pudiesen realizar el esfuerzo que se les exigió durante todo el viaje. Al mes de haberse iniciado la competición, los noruegos se encontraban 500 kilómetros por delante de los ingleses. Tras avanzar 600 kilómetros por una superficie de hielo totalmente llana, las dos expediciones debían llegar a los montes transantárticos que se elevan hasta alcanzar la meseta polar, a 3.000 metros de altura. Los noruegos realizaron el ascenso por un lugar inexplorado. Durante una semana, estuvieron subiendo y bajando glaciares, sometiendo a un terrible suplicio a sus perros, más de la mitad de los cuales murieron. En el lado británico, a pesar de avanzar por la ruta abierta por Shackleton 2 años antes, las cosas tampoco fueron tan fáciles. Todos los caballos murieron, de modo que los expedicionarios tuvieron que tirar ellos mismos de sus pesados trineos a lo largo de 400 kilómetros de una pendiente inacabable. Una tarea agotadora que les llevó el doble de días que a sus rivales. El 14 de diciembre de 1911, a las 3 de la tarde, los noruegos clavaron la bandera de su país en el punto más austral del planeta. Habían vencido, habían derrotado a los británicos, quienes aquel día se encontraban a 600 kilómetros de distancia de su objetivo. Unos días antes de llegar, sin saber que ya habían perdido la carrera, el capitán Scott escribió: «Nuestra oportunidad aún es buena, si es que podemos trabajar, pero es un momento terriblemente difícil». Al llegar al polo, el equipo de Scott vio los restos del campamento de Amundsen y la bandera noruega fue una revelación de la dura derrota, que por más dolorosa que fuera, no se compararía al horror que se les avecinaba, porque si el viaje de ida había sido cruel, ¿por qué el viaje de vuelta no habría de serlo? Mientras el regreso de los noruegos se desarrolló sin el menor contratiempo, a los británicos todo se les puso en contra. El tiempo empeoró, se retrasaron y empezaron a quedarse sin alimentos. Uno de los expedicionarios sufrió un edema cerebral y sus compañeros no pudieron hacer otra cosa que verle agonizar. Otro, viendo que sus pies congelados dificultaban la marcha del grupo, se levantó una mañana y decidió sacrificarse, exponiéndose totalmente al frío, tratando de que al menos sus compañeros lograsen salvarse. Los supervivientes siguieron avanzando y, pese a las penalidades, consiguieron llegar a 18 kilómetros, solo 18 kilómetros del depósito que habían dejado. Allí les quedaba comida para 3 días, y parecía que lo podrían alcanzar. Por desgracia, una tormenta de viento y nieve los retuvo en la tienda durante 9 días. Sin comida, agua ni combustible, su organismo fue debilitándose. Consciente de que todo estaba perdido, el capitán Scott escribió en su diario: «La muerte no puede estar lejos». Esa fue su última frase. Casi un año después, una expedición de búsqueda encontró la tienda de campaña. Adentro habían 3 cadáveres intactos. 2 estaban dentro de sus bolsas de dormir y el otro con la mitad del cuerpo dentro del saco de dormir y la otra mitad afuera, aferrado a su pluma y a su diario en el que está toda la historia de la terrible expedición Terranova.